Buenas tardes, compañeros javerianos. Nos encontramos nuevamente para una tertulia más de la historia del instituto. Hoy tenemos como tema hacer algunas precisiones sobre la llegada de los misioneros al Ecuador, a Bolivia y también a Venezuela, y la razón por la cual se llegó allá. Y si nos queda tiempo, vamos también a intentar llegar hasta la forma y la manera como el instituto se abrió para llegar al África, a Kenia y Angola. Entonces, Manuel y Monseñor Baiter, tengan la bondad y nos comentan cómo fue lo de la manera como se llegó a Bolivia, que fue la primera, ¿no es cierto? Fue en 1970. El 4 de mayo de 1970 llegó el primer equipo a Bolivia. Conformado por... ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que llegaron a Bolivia? Gabriel Maya, Alberto Betancourt y Gerardo Jaramillo. Eso lo habíamos conversado ayer, ¿no es cierto? Sí. Es muy interesante ver, ayer veíamos cómo la apertura de trabajo misionero fuera de Colombia pues oxigenó al instituto. Quisiéramos hoy como dar unos datos más precisos o fechas en cuando se abrió, por ejemplo, Bolivia, cuando se abrió Ecuador y cuando se abrió Venezuela. Rafael estaba comentando fuera de cámara algunos datos de eso que nos puede recordar. Sí, creo que el primer javeriano que llegó a trabajar a Ecuador fue Jesús Emilio Sorno, que fue a acompañar al padre Samaniego en 1969. Y ya en enero, después del terremoto de Alamor, llegamos el padre Javier Gil y mi persona, Ecuador. Pero perdón, padre Rafa, es decir, yo no sé si es que el instituto no acepta eso que usted está diciendo del padre Jesús Emilio, porque lo que siempre se ha dicho es que la primera misión fue la de 1970 en Bolivia, y la apertura del Ecuador la toman es su ida allá con el padre Francisco Javier Gil. Entonces, lo de 1969 fue o no fue misión extranjera, porque diario se toma Cotagaita, 1970. Lo que pasó fue lo que se ha dicho aquí siempre, que el padre Roberto Samaniego estaba salido del instituto. Con permiso. Vino y pidió el apoyo, y entonces Monseñor Correa envió al padre Jesús Emilio, porque yo soy testigo pues, de que cuando yo llegué a Ecuador ya el padre Jesús Emilio estaba hospitalizado en Quito, porque él había estado ahí en, ¿cómo se llama el pueblecito? ¿Visitando Molleturo o en Sayausí? Seguro estaba haciendo una gira por el páramo del Cardas. Jesús estaba con el padre Roberto en Sayausí, pero atendían desde ahí a Molleturo, y en una de esas idas de Jesús Emilio a Molleturo se cayó de la bestia y se fracturó la columna. A lo mejor nos está escuchando y después nos corrige. Jesús. Ese es el dato. Yo lo que entiendo que Sayausí fue posterior a Molleturo. Eso me lo decía Roberto a mí también en Sayausí. Y tiene razón. La fundación del Ecuador se le debe a Roberto Samaniego, que tenía una licencia y se fue a trabajar a Molleturo, pero él quería volver a la comunidad y le propuso a la comunidad que más bien que él integrarse en otro país fuera a la comunidad y comenzara un trabajo en el Ecuador. Pero yo sí le puedo asegurar, porque yo llegué con el padre Javier Gil un 8 de enero de 1971 al Amor. Pues llegamos a Loja, porque nos demoramos un poco por una cantidad de situaciones que había. Llegamos a Loja. Rafael, eso es perfecto. Primero se recibe Sayausí
por toda la, digamos, presión buena de Roberto. Y después se abre en la diócesis de Loja al amor y entonces Jesús Emilio llegó antes que nosotros, en el año 69. El padre Jesús Emilio estuvo en las islas con padre Jaime Duque, y cuando él salió de allá, él fue a... Las dos misiones que se implementaron en Ecuador fue en el periodo de Monseñor Correa. Yo era consejero de Monseñor Correa, Fabio Bernal era consejero, y nosotros fuimos a estudiar la fundación El Ecuador. No nos tocó la de Bolivia, la del Ecuador, por los samaníes. Y después visitamos todos ustedes no habían llegado, a Alamor, para ver si se trabajaba en Alamor. Y de parte del Consejo se aprobó las dos fundaciones, pero en Sayausí había párroco. Era Roberto. En Molletur estaba. Entonces, después de que asumió Molleturo, asumió la parroquia de Sayausí como complemento para los. Y lo otro fue cuando ustedes llegaron, ustedes fueron los primeros que llegaron a Alamor. Porque la de Roberto, la fundación de Molleturo fue la primera y la segunda Alamor. En eso estamos de acuerdo. Bueno, muy bien. Y lo de Venezuela. ¿Cómo fue lo de Venezuela? Lo de Venezuela, a nosotros, padre Monseñor Edgar Tirado, que era mi compañero de ordenación, nosotros fuimos el último grupo que recibimos todas las órdenes menores, subdiaconado, y el día que recibimos el subdiaconado nos dijeron que al otro día íbamos a ser diáconos para que ejerciéramos el diaconado durante un año, y se nos prometió de que íbamos a tener nombramiento de una vez, nos iban a decir para dónde íbamos. Entonces Edgar Tirado recibió el nombramiento para Venezuela. Yo había sido, Monseñor Valencia me ha dicho que él me iba a pedir, y supe que mientras estuve en esas vacaciones después de mi ordenación, Monseñor Heriberto me mandó llamar a Bogotá. Estaba yo con mi mamá paseando y me dijo que él me pedía el favor de que no fuera nada a Buenaventura, y que me pusiera de acuerdo con el padre Javier Gil, porque el padre que habían nombrado para ir allá a Ecuador era el padre Humberto Uruburu. El padre Humberto Uruburu se había ordenado el año anterior, se había ordenado el año 69 con Alberto Betancourt, y había sido nombrado para Ecuador, pero por unas situaciones de que él compró una moto, por la forma como se administraba la cuestión económica entre nosotros, el padre Uruburu compró una moto, y el padre Antonio Ruiz dijo que el padre no podía irse de Buenaventura hasta que él no cancelara esa moto, y Uruburu tampoco tenía muchos deseos de irse para Ecuador. Entonces por eso que yo fui, sí se fue después, sí. Entonces por eso me nombraron a mí para allá, y cuando yo me vine enfermo de allá, entonces fue Uruburu, y allá murió. Allá murió. Sí. Pero lo de Venezuela, entonces, ¿en qué año y quiénes fueron los primeros? Los primeros fueron el padre Erasmo Suárez. El padre Erasmo Suárez llegó a Libertad, y el padre Edgar Tirado en el año 71 llegó con Fabián Lopera como diácono. Fabián entonces fue asignado a ser colaborador del padre Erasmo Suárez, con residencia en Libertad. El padre Edgar se estableció en Dolores y atendía al, ¿cómo decíamos? Puerto Nutrias, Ciudad de Nutrias, y a un brusual que pertenecía al estado Apure. Y ya en esos retiros, se acuerda que ya usted fue ya nuestro superior en el año 73, ¿no? 72. Bueno, ya cuando usted fue a los retiros, que el padre Alemán estaba en
en Ciudad Bolívar, en Maripa, pero él estaba solo con un hermano. Y entonces usted nos distribuyó por equipos y quedamos para el equipo de Ciudad Bolívar, Gilberto Giraldo, que todavía no estaba allá en Venezuela, Edgar Tirado y mi persona. Entonces yo fui a Caicara, y ahí fue cuando, en esa primera Navidad del año 72, murió el padre Jorge Luis Alemán. Después de ustedes entró Alfonso Giraldo. Alfonso llegó a reemplazar a Erasmo Suárez en Libertad de Bananas. Él estaba en Arauca. Alfonso Giraldo. Alfonso Giraldo era el ecónomo de Monseñor García, y cuando ya Monseñor Jesús Emilio llegó y se posesionó, ya él fue trasladado allá a Libertad y más adelante llegó Casañas. Edgar llegó a reemplazar en Maripa a Jorge Luis Alemán. Sí. Y el padre Alemán murió en Venezuela. Claro, sí, él estaba en Maripa, fue a Ciudad Bolívar, estaban en tiempos navideños, fue a conseguir regalos yo viajé con él, yo estaba en Caicara y él me dijo vení, que nos van a dar unos regalos, y yo fui de Caicara a Maripa, que son 300 kilómetros, dormí allá y al otro día madrugamos. Eso fue el 18 de diciembre de 1972. Entonces nos fuimos para Ciudad Bolívar. Él tenía ya muchas relaciones en Ciudad Bolívar, y yo conseguí una pintura para la iglesia de Caicara, y le dije, como estamos en Navidad, le dije, padre Jorge, yo me voy adelante en bus, y él se quedó. Cuando yo llegué a Ciudad Bolívar, a Caicara por la tarde, llamaron a avisar que el padre había tenido un accidente y se había matado. Una curiosidad, Rafael. ¿Usted volvió alguna vez a Caicara o estuvo 2 veces? Porque yo tengo una confusión. Yo estuve en el año 76, cuando el padre Oscar Lopera vino a estudiar. Monseñor Baiter, como estábamos, Gilberto, ¿quién más estaba? Había otro, estaba Pedro Castro. ¿Todavía estaba Fabián? Sí. Fabián estaba en el Guárico. Sí, estaba. Sí, de todas maneras me pidió Monseñor que yo me encargara de Camaguán, pero sin dejar de ser el párroco de Caicara. Y yo claro, eso. En el año 76. Bueno, vamos a avanzar en esta dimensión. Hemos venido hablando del carisma, del desarrollo, haciendo las diferencias entre Monseñor Builes, su espiritualidad y su carisma, y el carisma mismo del IMEI a lo largo de la historia, como se ha vivido. Yo le quiero preguntar a Monseñor Baiter, cuando ya usted fue elegido superior general, que eso fue en el año 72, en estos días usted me decía que usted leía el espíritu de la comunidad y que lo iba como recogiendo en la realidad misma de lo que los misioneros estaban viviendo, y lo que usted sentía como que tenía que ser proyección del carisma. ¿Cómo llegó usted a concebir y a realizar esa salida al África? Primero te aclaro lo que dijiste, lo que yo dije de las cosas, ¿no? Cuando nosotros nos propusimos hacerle una reforma a las constituciones ya después del concilio, pues Monseñor Correa había hecho una parte, ¿no? Entonces quisimos hacerlo, y yo la idea que tenía de las nuevas constituciones eran unas constituciones que no partían de leyes, sino de la espiritualidad de la comunidad. Ajá. Los votos, por ejemplo, todo lo que sea.
Y dentro de esa espiritualidad se daban las notas de la disciplina para, en orden a alimentar y vivir esa espiritualidad. Eso fue y definir en ese momento, de acuerdo a la historia que habíamos vivido, el fin del instituto, expresando todo lo que se había vivido hasta ese momento. Entonces, hasta ese momento se había trabajado con gente, diócesis pobre de clero. Todo territorio más bien de misión agreste y no como ya después. Generalmente con pobres y de deficiencia en la evangelización. Eso es lo que se había vivido hasta ese momento. Y lo transmitimos en esa fórmula. Al servicio teníamos decíamos en los territorios de escasez de clero y poca evangelización, en territorios pues más bien rurales y difíciles y con gente pobre, deficiente en la evangelización y gente pobre. O sea que el elemento pobres comenzó ahí a expresarse. Porque yo tengo aquí las constituciones, se vivía, pero no estaba escrito. Por eso, como yo quise expresar lo que habíamos vivido hasta ahora, que era lo que recibían los javerianos como fin de su comunidad, lo quise expresar en esas formas, como vivíamos. Fíjense que es muy interesante, porque fue en tiempo de Monseñor Correa cuando se dio toda esa agitación de tipo social dentro de la Iglesia y dentro de nosotros también. Si uno va a hablar de la corriente de la teología de la liberación, nace en el tiempo de Monseñor Correa, y estamos precisamente para ese tiempo. Monseñor Valencia estuvo cerca, para no decir lo que él lideró, porque no creo, el grupo de Golconda en sus 2 encuentros, y ya estaban los famosos grupos de sacerdotes en varios países de América. En Colombia se les llamaban los curas rebeldes. El gobierno de Monseñor Correa, no el gobierno de él, sino en el marco del gobierno de él, se dio toda una, hablemos así, una agitación en el personal del instituto, cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Eso es bueno hablarlo cuando hablemos de la crisis, ya ampliarle la explicación de crisis. Sí. Y, bueno, de todas maneras, no deja de ser un dato muy interesante, sí, pues, lo que Manuel acaba de darnos. Pero sí. mire que Monseñor Weiter va por un caminito que es muy interesante. Cuando la elección de él, que fue en la quinta asamblea, y que ya lo hablábamos por ahí en el comedor, éramos 21 asambleístas o capitulares, estábamos divididos en 7 y 14. 7 y 14. Y en la elección de Monseñor Weiter fuimos unánimes, todos por el padre Antonio Weiter. Cuando ya se empezó lo siguiente, cada uno de los grupos, y nosotros ingenuos en ese entonces, cada uno de los grupos había preparado su táctica, y por supuesto que fuimos barridos, porque 14 contra 7 en cada una elección de los consejeros. Entonces nosotros estábamos imbuidos de un espíritu de rebeldía porque estábamos en ese contexto, no hay duda. Entonces la quinta asamblea no quiere decir que no haya valido en el instituto, tal vez fue muy interesante como un paso, pero realmente no fue algo así como deslumbrante. Se dio una novedad en la quinta asamblea. Esa que usted dice, sí. Por eso digo yo, porque las votaciones, las capitulares eran la mayoría nombrados por el consejo de la comunidad. Por ejemplo, los regionales eran
consejeros mandados por el Consejo. El Consejo General nombraba a los regionales. Los consejos y el superior, y también los jefes de departamento. Del departamento, todo. Le quedaba de uno por región, el delegado. Un delegado. O sea que la representatividad de las bases era muy poca. Entonces vimos la necesidad de cambiar eso, pues. Pero en el momento, antes de cambiarlo por constituciones, pedimos a la Santa Sede, y Monseñor Correa, el de Consejo, pero Monseñor Correa estaba de superior ese general, que nos permitiera hacer una consulta para superior en la comunidad. Yo quiero resaltar eso, porque eso no se había dado antes, y fue cuando Monseñor Correa y el Consejo donde estaba usted, que dieron ese paso. Eso fue, para muchos fue revolucionario. ¿Cómo así que íbamos a consultar a la comunidad a quienes estaban viendo como los posibles superiores? Es una novedad por lo que había pasado en ese último capítulo. Se dio ya por experiencia. Ya cuando uno llegaba al capítulo, ya estaba la gente elegida, porque ya, por ejemplo, la víspera de la iniciación de ese capítulo, Octavio Hernández me comentó a mí que el superior iba a ser Correa, que el vicario iba a ser Alfredo Pérez, que Fabio Bernal iba a ser el otro consejero, y Polo iba de consejero, y había uno en duda entre Gustavo Ángel y yo. Y bueno, así sucedió, pues. Bueno, a ese capítulo fue con miedo de la corriente, que se creía que lo que iban a quedar era Octavio Hernández, que era el de más opción. Y inventaron una fórmula para eliminarlo sin votación. Ellos le pidieron que los que habían sido miembros del capítulo anterior no aceptaban ningún puesto en el nuevo consejo. Sí, esa es la elección de Liberto, ¿cierto? Y lo dijeron. ¿Y quién hizo esa propuesta? Roma mandó. Pero de Roma viene lo que a Roma va. Paupini vino como nuncio a iniciar ese capítulo. Presidió el capítulo Paupini. Entonces el temor era ese en ese momento. Bueno, entonces lo dijeron. Bueno. Pero, Monseñor, pero es bueno decir, ¿no? ¿Quiénes manejaron eso en la comunidad? ¿Manejaron qué? Esa situación. Usted sabe que el correo de brujas, sí, no, pero es que ese correo de brujas tiene nombres propios. Y los temores pero le van regando. Es que nos hacemos los bobos en esto. En cualquier parte donde se dé un proceso de lucha por el poder, se dan grupos de presión, claro. y se dan grupos que ya están, ¿cómo lo llaman? Conformados. No, las ternas no, esto que en lo civil se dice de otra manera. Y entonces, en las asambleas que yo he conocido, siempre he oído eso. Una vez, mi superior aquí nos pegó un regaño, no era ya superior, pero nos pegó un regaño. Por eso, pero si eso no es evangélico, sí es una tendencia del ser humano. Claro. Y se ha dado en las asambleas, y en la quinta asamblea eso apareció clarito. Ahora, ¿quién? Pues, eso se sabe que eran los del grupo de los 14. Pues. Siempre Octavio fue un fantasma para la comunidad. Sí. Peligroso. Porque por el modo de ser, Octavio era un hombre íntegro, inteligente, muy asequible, tenía unos dones especiales. Fue prefecto mío cuando estaba en Nueva York. Maestro de novicios. Yo no le gustaba nada, pero había una corriente que le tenía miedo. Pero es que es muy claro, nosotros
estábamos en esa década que hemos ordenado en el 66, y este capítulo que elige a Heriberto, todo el tiempo del periodo de Heriberto nosotros estábamos en un cambio total. Nosotros estábamos reconstruyendo lo que nosotros éramos. Acuérdense del Concilio Vaticano II, se da ahí, y salimos del seminario antes del concilio. Empezamos a trabajar asimilando el concilio. Todo eso produce, llámese una crisis o llámese lo que sea, entonces eso va apareciendo. Y cuando nosotros, en la sexta asamblea, que fue la quinta, cuando se eligió a Baiter, apareció en el grupo de los 7. Y como decían ahora, ese grupo de los 7, nosotros sosteníamos que representábamos desde la base el 80% del instituto, que no estaba representado en los otros 14, que eran regionales y que eran jefes de departamentos. Bueno, en ese capítulo que digo yo que por eso se dio la consulta, Paupini presidió la elección. Cuando vio que la elección ya, a nosotros nos reunió en la pieza esa con azotea que quedaba no en la parte de la carretera y no la otra. Y ahí mostró que ya no se necesitaba su presencia, porque había quedado ya solucionado en la votación. Había obtenido el objetivo al cual venía. Tuvieron miedo en ese tiempo porque en la votación de responsable del capítulo, el secretario fue Gustavo Vélez, otro que le tenía miedo. Gustavo Vélez le tenía miedo a Octavio. No, le tenía miedo a Gustavo. A la corriente. La corriente, ellos eran muy amigos también. Y es muy interesante porque yo nunca me tragaba el por qué Octavio no había llegado a ser superior en esa asamblea. Y por fuera nosotros decíamos, lo bloqueó la otra corriente, hasta que dije, bueno, me voy a leer las actas de ese capítulo, y las hace Gustavo Vélez, y me parece una manera demasiado diplomática de la Santa Sede de Roma, pedirle al nuncio que venga y traiga una nota en que dice, se le ruega que no elijan a ninguno de los integrantes del anterior consejo en responsabilidad del nuevo consejo. Pero no lo dijeron, no lo dijo una tercera persona y no cada uno. Pero se le pedía a cada uno que lo dijera. No, ellos ya lo habían convenido y se habían comprometido, ya sucedían de ahí el capítulo que ellos tenían que renunciar, entonces ya lo tenían preparado. Y por eso te digo que Octavio me dijo, el superior va a estar tal. Bueno, entonces, ahora, viendo eso, se le pidió a Correa, yo insistí mucho a Correa, que se tuviera en cuenta la comunidad por consulta. En el capítulo, ya bien, en que quedó Monseñor Jaramillo, sí, es así. Él no fue elegido, Jaramillo, en la primera votación. Unánimemente casi todos votaron por Correa. Correa no quiso aceptar. No hay nada de malicia, no quiso aceptar, porque tenía que renunciar a la prefectura. Yo creo que Monseñor Correa, que lo admiro y todo un detalle, no sé de dónde se le ocurrió todo, él tenía que ayudar a la mamá. Y no podía ser un superior que diera ejemplo que estaba ayudando a la familia, cualquier cosa. Yo creo que... Entonces eligieron a Jaramillo. Ese dato no lo en el tercer capítulo. Yo quiero... Pero que terminemos en las cuestiones de la elección. ¿Ya? Vamos para allá. Para redondear esto. Entonces, Correa aceptó y le propuso a la Santa Sede. Y la Santa Sede mandó una fórmula de elección, que cada misionero tú votara por 3 candidatos. Pero el valor el orden de los votos era, el primero valía 3 votos, el segundo valía 2 votos y el tercero 1 voto.
¿entiendes? Porque la preferencia estaba en el primero, si no, seguía segundo. Bueno, entonces se votó, y ahí está en el Peregrinando la historia, está cómo salió la lista. En ese yo salí de primero, tanto en número de votantes como en número de puntos. Después siguió Octavio. Después salió Octavio. Octavio. Sí, fíjense que van las cosas. Ahora va a decir Monseñor una cosa que es muy cierta. La obligación era aceptar, digamos, era aceptar el superior general, ¿no es cierto? Sí, la votación no era sino para superior, la consulta no era sino para consejeros. Sí. Y nosotros sosteníamos que, siendo la opinión del instituto la que había aparecido, nosotros nos aferrábamos como estaba ahí. Esa fue la causa del problema. La división entre los 14 y los 7. Jurídicamente, el grupo mayoritario tenía razón. Jurídicamente. Y Correa, como era jurídico, yo no hice la consulta para consejero, podían hacer otro consejero y no consulta, y me atengo a esto y no más. Sí, ya los otros con el... Cuando estábamos en toda la crisis, la discusión, dijo el señor Correa, pues estas son las leyes del juego, de lo que sea. Sí, y nosotros decíamos, pero bueno, y es que algo que se ha dicho no se puede modificar cuando representamos el 80% del instituto. Se vuelve. Y ya a eso que pasó, que fue una crisis, que eso la vamos a tratar después, se le dio otra solución en las próximas votaciones. O sea, la votación fue popular. El segundo periodo. Pero ya con usted. Superior y consejero. Por eso, en la quinta eligió Baiter. Después de la quinta, con todas estas problemáticas, para la sexta ya no había elección, se hacía popularmente. Y estuvimos, ahí sí que hicimos campaña. Vean cómo se ve la historia y los alzones, que eso se ve, porque qué pasó. Monseñor, pero es que yo quiero volver como a enrutar el tema en esto. En la quinta asamblea yo siento que hay dos tendencias en el sentido teológico práctico. Está la teología de la liberación presente, está en su efervescencia, como se lo hemos escuchado a Manuel, y entonces, Manuel, yo no sé si sería acertado decir que se reafirmaron tanto, creo que se lo escuché a Monseñor o a no sé a quién de ustedes, no salimos de América Latina, nos quedamos en América Latina. Oscar, vamos para allá. Fíjate que Walter, que empieza su primer periodo y se ve en una encrucijada que si nosotros éramos 7, pero creíamos representar el 80% del instituto en las bases, entonces desconocimos oficialmente como integrantes del capítulo general a los consejeros. Y después fue toda una práctica, o puesto en práctica ese desconocimiento por parte de nosotros. Entonces, en ese entonces el padre Walter vio las cosas y empezó a llevar adelante una táctica que fue muy valorada, y fue ir a las bases, a cada lugar fue con un equipo que iba a tratar de hacer integración, de concientización sobre el instituto, sobre las constituciones, y lo digo aquí porque eso es historia. Siempre iba acompañado, o casi siempre, de un consejero, y en todas partes le hacíamos el feo al consejero y estábamos alrededor del superior. Eso yo puedo traer ejemplos aquí. A mí lo que me interesa resaltar ahora fue la práctica o la táctica que usted tomó y que usted ayer lo explicaba. Y fueron tres etapas en la táctica para llegar al otro capítulo.
La primera. Perdón, monseñor. También usted de una manera, yo no diría que política, sino buscando que no se dividiera más la comunidad, el haber escogido a esa persona de Rodrigo Velázquez desempeñó un papel muy importante, que él era el que estuvo acompañándolo a usted en todas esas visitas. Entonces, aunque fuera el consejero... Gustavo Vélez. Gustavo también, para la convivencia. Entonces la primera etapa fue visitar personalmente a toda la comunidad. Cuando estaba la comunidad muy agreste, me iba con uno que era del cariño de eso. Por ejemplo, fui a Bolivia con Francisco Avia y le dije, vamos, hombre. Y no hubo ningún problema, y ellos eran los oposicionistas. Entonces se fue haciendo la cosa. Ya cuando se dio la primera visita, optamos con llevar ese equipo para unir la comunidad en orden a programación y todo, entonces, y convivencia. Bueno, terminada esa cosa, se dio la tercera etapa, antes de llegar a la próxima, las asambleas consultivas. O sea, ya la primera a cada comunidad, la segunda el grupo se reunía con Rodrigo y la tercera ya toda la comunidad se integraba a dialogar a través de las asambleas consultivas. Y yo agrego que el grupo de oposición que se centró en Emaús, que empezó a salir el del gobierno del instituto, que usted sabe que lo atacaron mucho en eso, usted también lo manejó. Yo todo esto lo veo dentro de un plan no de política, sino que dentro de la acción del espíritu en el proceso de cambio del Concilio Vaticano II, usted no los enfrentó y seguía actuando como usted creía que debía actuar, y eso se fue desvaneciendo, ¿no? No se fue desvaneciendo. No. Sí, ¿cómo se iba a acabar toda una corriente que iba? Se fueron desvaneciendo las tensiones, y a mí no me da miedo hablar de política. Es que la política es el manejo, el arte y la ciencia de manejar el poder. Otra cosa es lo que de pronto llamamos politiquería, pero que se da en toda institución en cualquier lugar. Y es de resaltar todo ese proceso, que nosotros lo vivimos en su pueblo. Y ese proceso estaba llevando a la sexta asamblea, que es interesante que la comentemos. La sexta asamblea... Pues entonces, Manuel, dejamos el tema donde lo habíamos orientado, que era explicitar el carisma en la quinta y en la sexta asamblea. Exactamente, pero es que vamos hacia allá. En la sexta asamblea puede que la podamos tratar en otro tertulio, lo que sea, pero lo que pasó, la sexta asamblea se caracterizó primero porque cuando llegamos a la asamblea ya estaba elegido el gobierno, no había que meternos en ese problema porque era elección popular, no había división en ese, no había, ya eso había pasado. Segundo, la sexta asamblea fue preparada por todos esos pasos que desde el Consejo Superior General nos ayudó a hacer. Y yo estuve en la preparación de esa asamblea con Samaniego, con el padre Francisco Javier Gil. La realizamos allá en el edificio del noviciado. En esa sexta asamblea, en ese contexto en que estábamos, desde el gobierno de Monseñor Heriberto y después de Monseñor Baiter, contexto de la teología de la liberación, si quiere llamarse así, cierta preocupación porque el instituto no caminaba. Todo eso llegó a la sexta asamblea. Y en la sexta asamblea llegó un momento en que, teniendo hasta ese momento el carisma claro, dijimos, o se dijo, ¿salimos de América o no salimos? En la sexta asamblea. En la sexta asamblea. Eso fue una discusión larga. Fue larga hasta que nos fuimos a votación.
¿qué pensábamos los que no estábamos de acuerdo a salir al África? Todavía, decíamos, todavía. Dice, nuestro instituto es para América Latina, porque América Latina está en una situación de dependencia y América Latina en esta situación social, Dios nos está llamando es para un compromiso en América Latina. Fuimos a votación, ganamos. Ahí entra la historia que Monseñor Baiter tiene clara para decir. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan, ¿y qué pasó con eso? Yo digo, teníamos un superior, perdone la expresión, un superior terco, y él abrió África. Pero él tiene la explicación que es muy clara y muy bonita. Sí, en ese primer periodo mío se comenzó a iniciativa de Raimundo Gil, el superior de los Mérinos, y Esteban de los de Guadalupe, Martínez, que los institutos que estábamos trabajando en América nos integráramos para comenzar y ver cosas para analizarlas. Entonces, en ese momento eran Scarborough y Quebec en Canadá. En Estados Unidos, Merino. En México, Guadalupe y nosotros Éramos 3 5. Entonces los 5. Desde que comenzamos en esa asamblea, esas reuniones, ellos se la enfilaron con nosotros, hablábamos con ellos, estábamos trabajando y todo. Dijeron, ustedes no son de primera organización. Muestren. Entonces, su carisma, ustedes no coinciden a su ubicación dentro de la iglesia como instituto de vida apostólica en orden a la misión. Ustedes no están cumpliendo ese orden a la misión. Entonces, ya ellos me decían, le ofrecemos lo que quiera, vaya, estudie, no, estamos dispuestos a integrarnos con ustedes para ayudar. Y ahí llegó la cosa, ¿no? Que primero se resolvió en otra, ya llegamos a la otra asamblea y ya habíamos hecho como una conversación con los de Mérida y estábamos pensando, y en esa asamblea se aprobó que se hiciera un experimento, y nosotros optamos por estudiar una integración antes de ir a la misión. Y escogimos en ese tiempo a Inírida. ¿Por qué escogimos a Inírida? Belarmino le entregó a Inírida la jurisdicción de ese territorio de Guainía, que él no se le iba a meter todo eso, entonces ya nosotros podíamos disponer. Entonces ahí se iba a hacer. Pero hubo cambio de gobierno en Mérida. De Raimundo llegó Jane Nunna, no quiso. Cambió el proyecto. No, eso se siguieron las reuniones y se siguen haciendo, pero no quería la integración. Entonces, viendo que se quedó apagado y yo no sabía por dónde escoger, fuimos a una reunión de superiores generales de Roma y Rodolfo, que en representación de Guadalupe, me cogió estábamos caminando, conversando, mi hombre, ustedes no pudieron hacer la integración con Mérida, nosotros queremos ofrecerle que la haga con nosotros. Hay estas opciones. Yo le aconsejo que comience más bien por África, no se metan todavía a Asia. Bueno, entonces le ofrezco ir a Kenia y a Angola, y eso se preparó. La primera vez fracasamos para Angola porque el gobierno, como era socialista, no nos dio la visa. Entonces, en ese mismo año, al final, la dio. Y fue por ahí en diciembre que hicimos la visita. Entonces ya se hizo el Tequepe y escogimos las dos misiones.
Y entonces para Kenia, Chepe y Jairo Gómez. Luis Carlos Hernández. y para 2 de marzo del 82. y para Angola, Oscar Jaime Cadavid Osa. y Jaime Osa. 17 de abril del 82. Y así comenzó. Ahí de ellos las cosas, ya después le vino la evolución. Yo lo visité antes del otro capítulo, los visité a cómo estaban, ya para informar, estaban muy bien, todos contentos. Y Gustavo Mejía apoyó totalmente después, Eso ¿cierto? ya le dieron un visto bueno, ya se continuó. Después vino la separación por relaciones internas, que un sistema de eso necesita gente que no sea conflictiva. Se dio. Bueno, Monseñor, pero usted no desobedeció la sexta asamblea, no, porque habían dicho que solo era que no se salía. Eso es verdad. ya porque Eso es se verdad. dio el proceso de los, Sí. de los Porque 20 nosotros sí, recuerdo yo, que aprobamos la posibilidad de una integración, y como el proyecto que nos habían presentado era en América Latina y estaba José Luis Martínez en la asamblea, que estaba trabajando en Puerto Inírida, entonces eso se veía como una cosa novedosa. De alguna manera yo recuerdo que nosotros decíamos, vamos a meter con los gringos también, ¿no? Porque nosotros estábamos en toda esa lucha de todo lo que es la teoría de la dependencia y El antiimperialismo. de alguna manera, y la aplicación del subdesarrollo. Entonces nos molestaba, pero realmente en la asamblea sí se aprobó la experiencia no de salir al África, sino de integración, como la presentaron y ya venía dándose en todo el periodo primero de trabajo como superior de nuestros países. Oiga, desde 1927 hasta 1982, dígame todo lo que hubo que esperar para llegar al África y abrirnos a las misiones como si la a historia leyendas, se ¿ah? va Y hemos ido Pero repasando ese proceso. no fueron irracionales todo ese proceso, sino que intervinieron cosas para darle solución adecuada a las situaciones que se iban presentando. Lo de la propagación de la fe, Ajá. lo de los misioneros de los territorios nacionales nuestros, pues, ya viendo todo eso también, eso traía todavía un encierre del instituto. Yo digo que la ida a los otros países fue una oxigenación de la comunidad. Lo que decíamos en una de las Porque pasadas tertulias. Sí. lo humano sucede en toda comunidad. Los superiores realmente de los misioneros en las jurisdicciones eclesiásticas eran los obispos. Y si un obispo no aceptaba un misionero, ya los otros obispos tampoco lo aceptaban. Entonces hacían el círculo y ¿para dónde pegaban? Claro. Entonces la apertura ya. Y eso se reflejó en todos los misioneros. Un proceso natural. Sí, muy interesante. Eso. Bueno, nos vamos a despedir. Yo quisiera, para terminar, agradecerle al padre Juan Solórzano, que nos ha escrito, y él hace un comentario que es bueno, que es interesante, que no podemos como quedarnos nosotros pensando que somos los únicos en América que salimos a misionar. Él dice que ya Scarborough, Mérinol y Quebec ya habían salido, ya estaban por fuera, pero sí, eso es verdad. Lo que nosotros estamos diciendo es que la novedad de la misión fue desde América Latina. Eso Canadá y Estados Unidos no eran considerados territorios de misión. No, ni la teología libre. Tampoco. Entonces, desde América Latina, en eso fuimos muy claros. Sí. América Sí, Latina. para la novedad de nuestro instituto en ese momento fue desde la pobreza dar. Desde el inicio. Porque los países de Europa se consideraban todos, mandaban misioneros, ya lo eran los evangelizadores, continuaron la misión de evangelizar.
pero que un instituto nacido en Colombia, con necesidades de clero y con gente todavía en poca organización, fuera esa es la novedad. Sí. Eso después lo va a poner Monseñor Valencia en una frase muy bonita: el aporte de los pobres debe ir adelante que el de los ricos, porque los pobres somos más generosos. Ah, qué bonito eso. Un agradecimiento también a Orlando Corrales, que se ha hecho presente hoy por aquí en la Casa de Robledo y nos hizo muy buenos comentarios de la acogida que tienen las tertulias. Y personalmente me despido por ahora pues del equipo de tertulias. Voy a estar viajando en estos días y para mí ha sido todo un gusto y un placer estar al lado de Monseñor Manuel, de Rafa y del joven Esteban, y agradecerle a Hernán Pinilla, que ha sido el promotor y el animador de recopilar la historia, como dice Monseñor, la historia que no está escrita, la historia que hemos vivido y que es muy bueno poderla contar. Muchas gracias a todos ustedes.